empezamos con la segunda mesa de intervención en el sexto coloquio estudiantil sobre identidades en América Latina, titulado Desafíos pedagógicos, un tema desde la praxis y la pedagogía. Entonces, el día de hoy nos acompañan tres ponentes. Está Laura Lorena Moreno Hurtado, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Está Laura Stephanie Martínez, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Y está Iván Darío Rojas Moreno, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento, como se pudieron dar cuenta, hay una compañera de Laura que se encuentra en la Ciudad de México presentando la misma ponencia. Entonces, pues, retribuimos nuestros agradecimientos por hacer parte de estos espacios tan gratificantes para la comunidad estudiantil. Y vamos a empezar. Y finalmente, para culminar esta mesa, damos continuación a Iván Darío Rojas, gracias. Él es estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Va a presentar un proyecto titulado Bogotá, rutas para las básicas unidas. Este proyecto fue ganador de una beca por parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Recibió unos incentivos, al igual que también por parte del IEPAC. Y bueno, pues ha sido un trabajo que ha sido mancomunado tanto con instituciones comunitarias como instituciones de orden distrital. Ya no puedo hacer la presentación. Bueno, si quieren, como antes para aprovechar el tiempo, la Escuela Ambiental Kimi, que es una iniciativa de tipo comunitario que se encuentra ubicada en la presenta 55 de Rafael Uribe. En específico, recibe el nombre de escuela no es porque tenga, digamos, una fachada o tenga una locación en especial, sino por el sentido de lo que significa escuela, que para nosotros como personas que vivimos en ese territorio, consideramos que escuela es un escenario en el cual nos reunimos para aprender alguna temática en especial y que hay, digamos, algunos roles en los cuales se juega a veces como quien enseña y como quien aprende. Por eso, digamos, el concepto de escuela. Obviamente la temática de lo ambiental es lo que nos permite a nosotros como congregarnos alrededor de una iniciativa de trabajo y Kimi, ya les voy a hacer la presentación, pero Kimi es por Kimi Perniado, que es una persona que fue asesinada por la construcción de la represa Urra 2. Este personaje era un indígena de Catío y pues digamos por estas luchas de anteponerse a los procesos extractivos fue asesinado. Entonces él no se llamaba así, él tenía un nombre en castellano. Si quieres, no hay problema con el tema de la instalación de bueno, y Kimi se coloca él mismo su propio nombre como Kimi Pernía, recuperando el apellido de sus familias, y el Kimi es porque quiere decir príncipe de la selva y punta de lanza. Entonces tiene como esas dos denominaciones, por eso hicimos hacer memoria alrededor de Kimi. Si quieres poner más alto que lo tengo. Entonces, otra vez la presentación. Mi nombre es Iván Rojas, yo estudié acá, estoy con la profesora también Mayra. Fui estudiante hace un par de años, sino que pues por azares de la vida me retiré y me fui a estudiar a la Universidad Pedagógica. Igual que acá tengo muy gratos recuerdos y me siento como en mi casa hoy. Entonces, si quieres pasar ahí. Bueno, ya les había como comentado, la idea, digamos, de la necesaria paz es porque mi origen es campesino y obviamente si estoy acá ha sido por los efectos de la violencia. Entonces creemos que hay una necesidad urgente por construir caminos de paz y sobre todo de acercar a la población urbana a los escenarios rurales. ¿Quieres decir? Bueno, la idea es más o menos presentar lo que ha sido la trayectoria y los azares en la construcción de una propuesta de educación ambiental en un escenario urbano como Bogotá, y de eso se trata las rutas ecológicas. Bueno, nuestro objetivo en general es hacer la presentación de esta experiencia. Acá nos encontramos en uno de los cerros más importantes de Bogotá, que es el tercero, se llama el Cerro de la Cruz. En este cerro hablamos en general sobre los procesos de colonización
y de emplazamiento que vino haciendo la colonia del interior del territorio bogotano, y se habla obviamente sobre alrededor de la historia ambiental y de la historia sobre todo de los pueblos muiscas. Dentro de estos objetivos específicos de sistematización encontramos como identificar los elementos que se deben, digamos, tener en cuenta a la hora de construir una propuesta de educación ambiental, caracterizar a la escuela ambiental y analizar los desarrollos pedagógicos que ha tenido dentro de, digamos, su constitución dicha escuela. Entonces, dentro de una ruta metodológica que quisimos construir, aprovechamos, digamos, unos elementos extraídos de Pierre Bourdieu, sobre todo en lo que son las caracterizaciones de tipo subjetivo y objetivo, y para esto desarrollamos como unos instrumentos como son el emplazamiento de la organización, la implementación, los implementos con los cuales cuentan, todo esto son de carácter objetivo, y ya los más importantes que son los de carácter subjetivo. Esta, que no se alcanza a ver muy bien, es una imagen de una cartografía donde estábamos hablando sobre el modelo bimodal de la estructura agraria en América Latina. Se hizo una actividad en la Universidad Pedagógica Nacional y se hizo una ubicación de semillas y de diversos alimentos que, digamos, son originarios del territorio americano. Bueno, esto, si quieres podemos pasar acá, que es como sobre el tema de la característica. Bueno, la población con la que hemos venido trabajando ha sido una población diversa. En sus inicios estuvimos trabajando con los chicos de la UPZ-55 que oscilaban en unos rangos de edad de 5 años a los 16, 17 años de edad. Estos chicos, digamos que sufren los procesos de segregación socioespacial porque nos encontramos en el suroriente de Bogotá, en los cuales hay explotaciones de cantera, hay tipos de posición ubicación de residuos sólidos, y además de eso un eje transversal que conecta todo el territorio, que es la cuenca de la Chiguanza, la cual ha sido también, digamos, contaminada por todos estos procesos anteriores. Nosotros construimos unas rutas que las presentamos acá, que se llama Ruta Bogotá Minera, Ruta Bogotá de Estructura Agraria, Ruta Bogotá Urbanización, Bogotá Merindia y Historia del Movimiento Campesino. Normalmente se concibe la ciudad de Bogotá solamente desde un escenario, y es como la concentración de personas que estamos acá en el área urbana, pero el 70% de Bogotá es rural. Entonces, si me permite ir a las carpetas, y en las carpetas nosotros construimos, ahí es no, sí, ahí, si quieres saber esos mapas, bueno, ahí abajo, pues dale, listo. La parte en verde es el parque Entre Nubes, es el único parque de alta montaña con el que cuenta la ciudad. Nosotros nos encontramos ubicados, la UPZ-55 se encuentra ubicada en este lugar. Esta es la cuenca de la Chiguaza, la cual se conecta con el río Duncuelo, pero a su vez, si ustedes pueden hacer una comparación, este es el escenario de explotación minera a cielo abierto más grande en el mundo, que se encuentra ubicado en Bogotá, que es dado por la Fundación San Antonio, Holcim y Cemex. Entonces, si vemos la magnitud de lo que implica la UPZ-55 en relación al proceso extractivo, pues es bastante grande. Entonces, pensamos que era necesario tomar los elementos del territorio para poder hacer un trabajo de transposición didáctica alrededor de lo ambiental y aprovechar la contaminación ambiental como una excusa también para poder trabajar diversos elementos que componen el medio ambiente. Si quieres pasas a otro mapa. Ahí se puede dar resultados. Estos son los mapas, este es un mapa de incidencia directa de la escuela ambiental, donde hemos hecho recorridos. Básicamente comprende San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe, Usme y parte de lo que es el Sumapaz. Si quieres pasas a otro mapa. Otro. Bueno, esto digamos que es la parte de las macrocuencas que existen al interior del territorio de Cundinamarca. Nosotros estamos ubicados en una de las cuencas más importantes, pues, que es la cuenca del río Bogotá, que va a ser después tributario del río Magdalena. Si quieres pasar al siguiente. Y esta es la magnitud de Bogotá en términos de zona, digamos, de cobertura en términos generales de cuencas. Entonces está el páramo del Sumapaz, que se comprende en el
región, en la provincia, en el río y demás. Bueno, si quieres volvemos a hablar de los... no, pero este mapa. Entonces, si puedes hacer un acercamiento. La cuenca de la Chiguaza se encuentra ubicada por acá. Esta es la explotación minera. Listo, bueno, entonces, ¿cómo lo ven? Listo, ¿cómo lo ven? En mi tiempo no había eso. Esta es la explotación minera que se encuentra en el río Tunjuelo. Ahorita hay un plan, dentro del nuevo plan de ordenamiento territorial se está diciendo que van a ubicar 4.000 soluciones de vivienda de interés prioritario, y pues eso aumenta los niveles de concentración en el lugar. Acá se encuentra digamos, la ciudad de Usme, que en realidad es el pueblo de Usme, y sobre todas las cuencas de Bogotá hemos estado trabajando. ¿Si quieres contestar la pregunta? Bueno, entonces, digamos que esta apuesta de tipo sociológico lo que ha intentado trabajar con las personas que han asistido a la escuela ambiental es la transformación del hábitos, aumentar los capitales sociales, culturales, políticos, pero en especial los capitales espaciales que las personas tienen frente a la ciudad de Bogotá, y además de eso considerar una movilidad social ascendente, todas las categorías a partir de Pierre Bourdieu. Digamos que eso puede entrar en algunos conflictos, pero para nosotros es importante que las personas conozcan el territorio para que puedan, digamos, hacer un aprovechamiento paisajístico, cultural, económico y ambiental totalmente diferente. Parte de ello, digamos, se han utilizado algunas estrategias tanto con la comunidad en sí como con otras personas que han llegado a los recorridos y a la escuela en particular. ¿Pasos? Dentro de la apuesta geográfica nosotros hemos hecho, digamos, para algunos puede ser un collage, para otros algo ecléctico, pero digamos, no nos hemos posicionado desde una visión del territorio como determinante social, sino más desde el posibilismo geográfico de olvidar de la Blanche, que lo que quiere decir es básicamente que todos los territorios pueden tener una vocación diferente siempre y cuando se comprenda, digamos, los elementos a cabalidad que lo constituyen. Hemos utilizado algunas apuestas desde el recreo de Busaid, como son la construcción de nuestras propias cartografías, y eso se han utilizado sistemas de información geográfica, se ha hecho, se les ha enseñado a los chicos manejo de GPS, brújulas, elementos técnicos de la geografía, pero también creemos que, digamos, esto carga técnica no puede ser suficiente, sino que es necesario subjetivarlo, y para ello se utilizan algunos elementos de la geografía humanista, en especial de la apreciación del paisaje y de cómo ellos van sintiendo y percibiendo ese paisaje. Posteriormente, digamos que el sentido crítico o el elemento ético que nosotros hemos querido darle al espacio ha sido abordado desde Milton Santos, sobre todo una geografía de tipo latinoamericano, crítica, marxista, y finalmente con lo que es el giro espacial, comprender los elementos que componen el territorio, porque hoy en día, digamos, hemos estado hablando, digamos, se ha vuelto popular el concepto del territorio, pero como que tiende a ser, digamos, manoseado un poco por la cadena. Entonces, los territorios, digamos que nos permiten ser un aula ambiental, cualquier territorio que sea, siempre y cuando, digamos, el maestro se ponga en una posición activa en su formación, en su ejercicio académico. ¿Sí? Digamos que el problema no es simplemente como que no existen los recursos, sino que también es necesario construir los recursos, ¿no? Entonces nosotros hemos desarrollado este tipo de estrategias como el senderismo comunitario. Acá estamos haciendo la visita a uno de los patrimonios arquitectónicos del sur de Bogotá, que es la Hacienda de Molinos, que poco de eso queda, pero que es necesario que los chicos que viven en el territorio comprendan que existen unos valores al interior de su mismo espacio. Hemos hecho animación sociocultural, alfabetización ambiental, hemos construido marionetas con los chicos para que ellos también, digamos, comiencen a ganar la palabra, y se han hecho
cartografías sociales que se han convertido en cartografías digitales de carácter participativo. Tenemos dentro de estos concursos que nos hemos ganado, conseguimos para unas carpas, les hemos enseñado técnicas de acampada, se han hecho algunas exploraciones con la agricultura urbana y lo que comprende la apreciación del paisaje. Existe, digamos, que una visión inicial sobre la apreciación del paisaje, y es que desde todas las dinámicas del turismo normalmente se tiende a mercantilizar el paisaje, pero para nosotros el paisaje es necesario como uno de los tantos textos que nos permiten comenzar a hacer una disertación frente a la realidad. Entonces, es muy ecléctico la propuesta, pero ha sido una propuesta que ha ganado en perspectivas de historia ambiental, en elementos de geografía física y obviamente en aspectos de comprensión cultural de los espacios. Hemos estado en el Sumapaz, hemos trabajado toda la historia social de lo que comprende el Sumapaz, ampliación de frontera agrícola, manejo de humedales, y digamos que los chicos con ellos hemos ganado en especial ampliar los capitales espaciales dentro de las grandes edades del cielo. Yo siempre pongo el ejemplo y es, yo llegué de un escenario rural y comencé a estudiar en Las Cruces. Solamente hasta que entré a la Universidad Distrital conocí la Vicente Arango y me quedaba prácticamente a 4 cuadras de la Vicente Arango. Quiere decir que el confinamiento social y espacial también está determinado por los agentes de la escuela que impiden o que a veces no se da la pelea para que los chicos amplíen sus márgenes de perspectiva. Y ello no quiere decir, digamos, avalar las visiones de progreso, desarrollo y demás, sino también que la gente, digamos, acceda a otros tipos de bienes culturales que la sociedad ha construido. Estos son algunos chicos con los que hemos trabajado, en especial del territorio. Frente a otras personas que han llegado por convocatorias que hemos hecho en Facebook, nos hemos dado cuenta que por términos estadísticos, las mayores personas que asisten a procesos de educación ambiental son jóvenes universitarios de clase media, lo cual está dando, digamos, un sentido de horizonte en especial sobre cuáles son los consumos que ellos quieren, ¿sí? Y que ha sido subvalorado en buena parte como por otro tipo de poblaciones este tipo de propuestas ambientales. Entonces, da como también una condición social alrededor de quienes asisten a estos procesos. Bueno, yo para no adaptarlos más, dejaría ahí. Nos dio la entrada para poder dar inicio a la ronda de preguntas. Así que les solicito a los 3 ponentes que se acerquen a la mesa para poder dialogar con las personas participantes del evento. Entonces, ¿alguna persona tiene no, me tengo que grabar. Jesús? Buenas tardes a todos. Mi pregunta sería la siguiente, porque me preocupa algo. Creo que son modelos que vale la pena como rescatar y tomas un elemento que es la diversidad, algo que hoy día está recuperando, ¿no? Pero ¿qué problemática habría en tratar de querer que estos modelos se implementen ya a escala masiva y se pierda esta esencia, ¿no? Digamos, este aspecto como pequeño todavía, ¿no? Que quieren agarrar grupos pequeños o por el aspecto de las condiciones de comunidades pequeñas sin que se pierda la esencia, es decir, digamos, ¿no? Agarrarían un modelo y ya lo implementarían, ¿no? Como escala nacional dentro de una política pública, pero sabemos que cuando se toman el gobierno a veces se tienen buenas intenciones y cuando se masifica cae en el error de omitir cosas, ¿no? Como querer implementar un programa pero que al mismo tiempo no caiga en lo que el gobierno quiera agarrarse o que la esencia del programa se pierda. Lo requerimos todas y Sí. después. Tengo derechos totalmente, uno muy estructurado, una nueva, uno del mismo modelo, creo que es una intención comunitaria, participativa. Y el tuyo
tuyo es un campo de un estudio sobre educación ambiental, habiendo revisión de lo que pone, se lo entiende. La pregunta mía es cuál es el agenciamiento que hace cada partícipe de este modelo, de este contexto, en el campo educativo. En el caso tuyo, por ejemplo, el chico mira y lee el contexto en dimensión de lo local a lo amplio, de lo amplio a lo universal, a la dimensión interdisciplinaria. Pero lo que yo pregunto es, el tema, como llama CELUS, de todas maneras va a empezar y sigue invadiendo espacios, sigue. Entonces, llegará un momento que los chicos estudien esto ya el mapa, no realidad. ¿Cuál es la dimensión de agenciamiento para frenar? ¿Se puede en el campo ambiental? ¿Se puede esa actividad que tú haces que vas universalizado en Bogotá? Eso ha frenado en algún momento la inclusión de la carrera, de esas canteras que para ir invadiendo espacios, porque no espacios de en el campo a ti, Laura, hay memoria de eso. Es que ese encuentro comunitario ancestral, en el campo de la occidentalización, del mismo en el campo de la boca, de todo eso, ustedes deben estar rodeados de todo ese sistema. ¿Cuál es la dimensión de preservar el campo? No en la historia ni en el papel, sino a través del papel, de la memoria. La memoria oral, pero en este momento no podemos ver tanto de memoria sorprendente, además, yo en este momento el aparato es tecnología, en mi tiempo hubiera sido más. ¿Cómo se observa la dimensión? Y para ti, Estefan, sí, ¿cuál es la dimensión de agenciar a través de un modelo transestructurado estructurante el campo de la pervivencia del niño para acordarse, vincularse a la educación con un proceso continuo? Me parece que es importante. De vida rural o urbana, pero que aquí agencia también su contexto de educación para él, para sí mismo, y obviamente para transformar su contexto en ese momento rural y posteriormente, si estudia afuera, estudia para vacas, estudia para el campo, se vuelve otra vez en su comunidad, hacia el agenciamiento de la población local, lo que sucede en los televisiones. La pregunta es cómo no te tiene que dar la forma. Pues así es, ahora me estaba recordando que al inicio de pues ahorita en este tiempo reciente en el Cauca había unos voluntarios tú hablabas de ahorita para mí como que, o sea, pensaba pues que si está la zona nueva y está en diferentes espacios, digamos un profe no se facilita también la vida y no hace una clase social, es una clase de matemáticas, una clase de español, sino que de pronto le hace una clase de español a todos y tiene en cuenta pues el nivel de aprendizaje, pues digamos un poco explicable la clase también, menos nuestras y la es que no me quedó claro fue con la parte pedagógica de lo que está haciendo y pues sí la parte intencional pero la parte del no, digamos que yo ante todo quiero felicitar, digamos, las tres ponencias porque, digamos, viene acá y pues siente que envió muchas cosas, ¿no? Digamos que sale uno sale de acá. Me llama la atención también, y todas me llaman la atención, pero en particular, digamos, que tengo en retentiva la pregunta de la expositora, su pregunta es una pregunta, digamos, un poco amplia, pero
En el sentido lo digo porque habla de, digamos, de lo agro, de lo agroecológico, ¿sí? En un sentido de colonialismo y de lo intercultural, ¿cierto? Para diálogos, ¿sabes? Pero cómo es a través del arte, el arte como lenguaje. Se me viene a la cabeza lo siguiente: si es por medio del lenguaje como comúnmente lo entendemos, digamos, obviamente ahí sí habría un problema. ¿En qué sentido? Que, digamos, si es el español, ¿no?, que se impone, pues obviamente el concepto de interculturalidad, prefijo inter, ahí se cae, digamos, que es el reconocimiento recíproco, ¿no?, de las diversas culturas, una igualdad de estatus, digamos. Me parece que el elemento de arte, digamos, es un elemento muy importante que permite establecer allí un diálogo de los diversos áreas de las diferentes culturas ancestrales, ¿no? Me parece muy importante que la investigación se enfoque en culturas ancestrales de carácter étnico, ¿no? Y de pronto, aunque de manera muy matizada, usted también sugirió, ¿no?, que también hay un tratamiento hacia comunidades campesinas, ¿no? Sí. Pero, digamos, ahí vendría un poquito la pregunta, y era la inquietud que yo tenía el día de ayer, ¿no?, antier, pero nuestra ponencia, era que se suele entender, o a mí, para que ese problemático, desde el punto de vista teórico, atribuir a las comunidades campesinas la categoría de prácticas ancestrales. Yo creo que hay una dificultad, y la dificultad reside en que, digamos, las prácticas ancestrales se reconocen en las comunidades étnicas como tal, en sentido de comunidad. El campesino, por definición, digamos, todavía no se carece de todo tipo de identidad, es decir, no es una comunidad en sentido estricto. Entonces, por eso uno ve que los campesinos, muchos en algunos lugares, donde le ofrezcan el dinero para cultivar coca, porque si eso es lo que da plata, pues allá se van. O se van a cultivar parte, si no tienen, digamos, no es como la persona de Bolivia, el indígena, ¿no?, que tiene una cosmovisión, una trascendencia, una libertad. Entonces, digamos, una cosa es la comunidad ancestral, ¿no?, que tiene una escala de valores y una relación con la naturaleza de manera diferente, ¿no? Y otra cosa es cómo el campesino, de una u otra manera, entendiendo desde la lógica occidental como aquel que cultiva la tierra desde elementos muy precarios de premodernidad, pero que eso no implica de que no sea un occidental, ¿sí? Es decir, si usted le da al campesino y lo dota de herramientas técnicas, pues es posible que vaya a intensificar sus cultivos y se vaya a enriquecer y lo convierta en un agricultor o en un jornalero, cosa que no podría hacer con un miembro de una comunidad ancestral étnica, digamos, quiero llamar la atención entre esas dos categorías, donde me parece que el campesino no entraría allí, ¿sí? ¿Usted cómo lo evalúaría? Pero digamos, de resto se parece muy correcta pregunta y tiene un arsenal teórico muy claro a la hora de aplicar la teoría, que digamos ahí sí, como digamos, todas las preguntas modernas en ese sentido son preguntas que una pregunta genuina es aquella pregunta que de la manera que no se puede contestar. Quiero agregarle algo a la pregunta. La otra sería en qué momento el partido de la comunidad, perteneciente a la comunidad, entra en la categoría campesino, porque en este momento las comunidades indígenas no se escapan a hacer los machines, a entrar en el campo, lo que tú denominas como campesino itinerante, que se emplea a beneficio alimentar, a lo que le sirve para comer, ¿cierto?, para mantención. ¿En qué momento la comunidad rompe su esquema también ancestral, que sucede más, por ejemplo, en el Cauca, y que se ha tratado de conservar y que se pelea, mantener su dimensión ancestral para no romperla y entrar a lo que se llamaría la categoría campesina, que es lo que está sucediendo? Es la pregunta de reflexiones, ¿no? Los tres nos hablaron del territorio, ¿sí?, que es un campo. Pero siento que aunque hay un manejo del territorio que genera unas territorialidades,
siento que se quedaron en ese espacio físico, ¿sí? Mi pregunta es, ¿están viendo esas conformación de territorio dentro del sujeto que genera esas territorialidades hacia lo que están analizando? ¿Alguna otra? ¿Tú? Bueno, pues muchas gracias a los exponentes y la presentada Papa y Darío. Un poco similar a la que pues, ya puse aquí la compañera, es como pues ya su versión nos presentó la trayectoria de la escuela, pues me gustaría conocer es más como la proyección, ¿no? O qué horizonte tiene la escuela en sí. Yo cerraría esta ronda de preguntas con una dirigida al proyecto de Laura Uribe. Ligándome un poco a lo que mencionaba el profesor Bruno Alexander, y es el tema de cómo, o sea, de qué manera se ha incluido a la comunidad afrocolombiana, porque tú mencionabas que también estaba dentro del territorio MISAC, en los proyectos que se están llevando a cabo en la escuela ILI. ¿Listo? ¿Quieres empezar? Bueno, yo voy a comenzar. Frente a la pregunta en especial de la agencia, ¿no?, para la transformación, es necesario, digamos, como comprender las escalas, y nosotros hemos dicho que, o hemos reflexionado al interior de la escuela, que las resistencias se construyen a través de escalas. Hay una escala que es la escala directamente territorial con la formación que hemos hecho con la comunidad, que ha sido un proceso de que ellos conozcan su territorio, pero también que conozcan algunos instrumentos de participación ciudadana, como son las consultas previas, y frente a eso hemos trabajado. Hay algunas escalas de tipo más local, donde nosotros nos hemos insertado en lo que son los consejos de cuencas, que en últimas son los que generan los planes de ordenamiento de las cuencas, que son los PONCAS. Esa agencia al interior de esos escenarios, digamos, medios, nos han permitido, digamos, insertar algunas discusiones frente al manejo de las cuencas y hacer una vida de tipo institucional. Y ya a nivel, digamos, de carácter nacional, lo que hemos venido haciendo es incidir dentro de procesos de formación también comunitarios mediante algunas redes, y hemos intentado como formalizar, como sistematizar esta propuesta y esta experiencia pedagógica para que se pueda replicar en otros territorios con sus, digamos, particularidades. En especial se han hecho algunos trabajos en Bucaramanga y en Cali, para trabajar obviamente algunos aspectos sobre lo que son el tema del cuidado de los páramos, y con eso, digamos, se ha construido como una red de solidaridad para estas agencias. Por otro lado, frente a la pregunta de lo pedagógico, digamos, nosotros no hemos querido decir que esto es educación popular o pedagogías críticas, en especial no porque de pronto no lo hagamos, sino por el respeto a la perspectiva teórica en relación a la transformación social, ¿sí? Digamos, sí se ha intentado y se han hecho algunos ejercicios desde los autores, desde Freire, pero en especial lo que ha sido Henry Giroux en lo que él habla sobre las pedagogías fronterizas, y es romper los esquemas, digamos, de una educación que nos enseña que esto son ciencias sociales y acá hay un margen de que lo que son las ciencias naturales, y hemos intentado además enfocarnos sobre los problemas. Entonces ello podría ser algo más de ABP, pero obviamente hemos tenido, digamos, como una aproximación a los ejemplos, entonces podría ser también María Montessori. Digamos, no nos hemos esquematizado en ello, pero sí, digamos que hay como una identidad alrededor de lo que son las pedagogías críticas, sin querer decir que no es. Frente al tema del territorio, nosotros hacemos un recorrido por Las Cruces y por todo lo que significa el centro oriente de Bogotá. Allí hemos trabajado lo que es la historia local y las memorias barriales. Se habla lo que ha sido, digamos, el Bogotazo, lo que ha significado la construcción del barrio Los Laches, cómo, digamos, ha sido esa conformación espacial y qué relaciones tienen las personas de ese lugar directamente con los cerros orientales. Entonces allí, por ejemplo, se hacen algunas procesiones las Semanas Santas, y nosotros asistimos a sus escenarios,
asistimos también a sus fiestas y demás, y también se habla sobre ello, como comprendiendo esa dimensión territorial. Y pues digamos también con las comunidades del páramo, se han hecho digamos algunos trabajos de hablar sobre la estructura agraria, que ha sido como lo más formal y lo más técnico, pero también la comprensión de por qué las personas están dentro de un parque nacional natural, están afectando un páramo, han acabado con el bosque altoandino y cuáles han sido las repercusiones, por ejemplo, del conflicto armado dentro del ensanchamiento del páramo. El páramo ahorita sufre un proceso que se llama paramización, y la paramización es que vegetaciones que se encuentran a 3.300, 400 metros bajan hasta los 2.800, donde debería estar bosque altoandino, pero que por problemas agropecuarios pues se ubica esa vegetación allí. Y pues hemos intentado, digamos, relacionarnos con algunas problemáticas sociales como son las de Mochuelo Alto alrededor del relleno sanitario de Doña Juana. Entonces, como intentar obviamente recuperar esas problemáticas sociales que constituyen el territorio para que aquellos que no las conocen pues generen alguna empatía allí. Y frente a la proyección de la escuela, pues es básicamente lo que venía contando. Digamos, ha sido un ejercicio de primero dejar de hacer tanto activismo y comenzar a sentarnos a reflexionar la propuesta pedagógica, que parte de lo que se está recogiendo acá, construir esas redes de solidaridad pedagógica con otros territorios, entonces lo que se hace con Bucaramanga y Cali. Y obviamente, digamos, por términos financieros hemos estado un poco obstruidos, pero ello, digamos, no ha desmeritado los trabajos que se han hecho a continuación. La idea es poder, digamos, formalizar, tener una solvencia económica y también, digamos, formalizar sobre todo el aspecto pedagógico, pero es como ir hallando unos caminos que puedan replicar esta propuesta en otros territorios. Eso ha sido más que todo el tema de la proyección. Mucha gente se ha querido acercar a hacer ya parte de vida colectiva dentro de la escuela, pero digamos no hemos querido ampliar ese espacio. Aún así queremos es como incidir dentro de la formación de nuevos maestros que tengan una perspectiva ambiental, y eso ha sido como el trabajo. Bueno, respecto a las dos primeras preguntas, ¿cómo no perder la esencia de la escuela nueva si se expande en varios países? ¿Cómo no perderla? Bueno, una es que cada territorio, como les decía, es diferente. Cada territorio se caracteriza de forma diferente. Cada comunidad apropia este modelo de la forma como mejor le convenga. O sea, un modelo pedagógico tenemos que entender que, como el tradicional, no es al pie de la letra que se hace. El constructivista no es al pie de la letra. Igual pasa con el modelo pedagógico de escuela nueva. No es el pie de la letra. Obviamente, sí tiene tintes a veces de tradicional y a veces de constructivista. Pero entonces es como la comunidad lo apropia. El sentido, o sea, el objetivo como tal y la esencia de este modelo pedagógico es que llegue a ser una solución para las comunidades rurales. Es que llegue a ser como que la educación llegue a estos niños. Esa es la falencia que tiene la educación en Colombia en estos momentos, en la escuela rural. Esa es la falencia, una de las falencias más grandes que tiene, porque tiene muchas. Una de las falencias más grandes es esta. Entonces, la esencia no se va a perder, porque depende de la comunidad cómo adopta este modelo, para qué lo quiere, qué quiere reforzar. Desde que la participación como eje transversal esté, la comunidad lo apropia, tiene que apropiarlo. Entonces, no se va a perder la esencia, porque como ya les hablaba, el año pasado Vicky Colbert envió a Vietnam docentes para que capacitaran a los docentes de Vietnam. Entonces, es esto, o sea, es como una retroalimentación de generación tras generación de docentes, para que no se pierda esa esencia de comunidad, de participación, de colaboración, del aula multigrado. Es eso. Respecto a tu pregunta, que entonces porque una docente no dicta a los 5 niños, bueno, a los 5 cursos matemáticas al tiempo, se puede hacer claramente. Había un ejemplo que ella le estaba enseñando a los niños números romanos. Entonces a los niños de preescolar, cómo tratar los números romanos. A los de primero, cómo se leen, cómo se escriben, y así sucesivamente hasta quinto. Pero entonces resulta que hay una falencia, y es que como todo se maneja por cartillas, entonces cuando, digamos, los estudiantes de quinto terminan la actividad de la cartilla de sociales, siguen con la de inglés.
mientras que los de tercero están con la de inglés, terminan, siguen con la de matemáticas, así, es por horarios obviamente la escuela, o sea, diferentes escuelas nuevas lo pueden manejar de forma diferente, hasta como tú lo dices, es decir, una materia para todos. Pero entonces como el proceso de la escuela nueva es del niño, netamente del niño, no del docente. El docente viene siendo como una guía más o menos, un mediador. Entonces es el proceso del niño. Si yo termino la cartilla, pues es que yo me promuevo a mitad de año y mi compañero se puede quedar en cuarto, pero yo me promuevo a quinto porque yo terminé mi cartilla, terminé mis guías. Entonces por eso es que a veces no es tan sencillo trabajar con toda primaria un tema o una materia en específico. Y respecto a territorio y sujeto, sí se ha trabajado cómo el sujeto percibe el territorio mediante la topofilia y la topofobia. Se ha trabajado por este medio, entonces los niños, cuando nosotros trabajamos en la Peña de Huayca, o sea, cómo ellos percibían esa montaña que es como, se ve como dominante frente al territorio, que es totalmente plano. Y los niños, digamos, avistamientos de ovnis, o lo que pasó, por ejemplo, es que violaron a una mujer y la enterraron allá, violaron a una niña y la enterraron allá. Entonces tenemos miedo a este lugar. Entonces es como el sujeto se sitúa en las diferentes partes del territorio, qué lugares como que le dan confianza y qué lugares no. Igual estoy trabajando con niños desde los 5 hasta los 10 años. Entonces hay que entender que ellos apropien el territorio de otras formas, de cómo sus papás le dicen esto es bueno, esto es malo, ir aquí es bueno, ir aquí es malo, inclusive en la política también, esto es bueno, esto es malo. Y referente a las políticas, lo que les venía hablando, de cómo el Estado las apropia y cómo el Estado, las falencias que tiene el Estado frente a la escuela rural como tal, porque la escuela rural maneja 7 tipos de modelos pedagógicos. Entonces es la falencia que hay en las dinámicas, en las políticas, en los currículos ocultos, que muchas veces los docentes tenemos que apropiar esos currículos ocultos para poder llevar a los niños algo de aprendizaje, algo de enseñanza, algo que sea dual. Entonces no podemos quedarnos solamente con el currículo oculto siempre. O sea, sí es bueno manejarlo, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que trascender un poco, ayudar a fomentar políticas que realmente ayuden a este tipo de educación rural o a estas problemáticas que hay en la educación rural. Tenemos que prepararnos como docentes para que realmente esto llegue a ser una realidad para miles de niños. Ahora yo, la primera, que era algo así como que cómo hacer que estas políticas sobrenacionales pues no damnifiquen a las mismas comunidades. Lo primero que se me viene a la cabeza es una cosa de educación. O sea, nosotros no podemos seguir creyendo que la ley, que el decreto nos va a solucionar la vida, porque eso nunca pasa. Y detrás de eso siempre hay unos intereses económicos más que otros. Entonces, cuando uno llega a estas comunidades a tratar de implementar estas cosas, lo que hay que tener claro es que vas a trabajar con la comunidad. Obviamente, detrás de eso, lo que decía la compañera, hay un currículo oculto, hay un poco de cosas que tú tienes que manejar y a las que tienes que responder, pero lo primero es tener claro para dónde vas y qué es lo que quieres hacer. Lo intercultural permite precisamente eso, un respeto por la cosmovisión del otro y por generar un diálogo sin necesidad de avalar uno o avalar al otro. Pero entonces eso no lo hace ni la ley ni lo hace el decreto, lo hacemos nosotros como maestros frente al espacio donde estemos, independiente que sea el aula o que sea la calle o que sea lo que sea. Eso parece. La segunda pregunta que decía a la profe, que cómo se conservaba, digamos, la memoria dentro de la comunidad. Digamos que detrás de toda esta cosmovisión y cultura, MISAC y NASA, pues siempre hay como la importancia de la oralidad y todavía está como vigente. ¿Cuál es el libro? Que también va como relacionada con la siguiente pregunta. Aquí en la universidad y dentro de la academia se manejan las categorías superestáticas, que al momento de llevarlas y acomodarlas al territorio es complejo, porque se dan otras dimensiones que en sí la teoría pues no cabe. Entonces, primero es como sacarnos de la cabeza, y que nos pasó un poco a nosotras yendo a la práctica. Tenemos un imaginario del indígena espiritual, del indígena ancestral, del indígena que tiene como muy clara su cosmovisión, y no nos damos cuenta que ahorita hay otras dinámicas que están
no quiero utilizar la palabra corromper, pero sí están, digamos que, incidiendo en estas dinámicas que eran propias de los ancestros y que teníamos hace un rato. Entonces, en cuestión de la memoria, sí, se está manejando la oralidad netamente. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Y es porque esta oralidad y estos saberes ancestrales los manejan siempre son los mayores, ¿no? Y los mayores lo van transmitiendo de generación en generación. Entonces, ¿qué hicimos nosotros y qué tenemos nosotros? Precisamente hablar con estos mayores y decir como, ok, hay que ir a la escuela, hay que ir y empezar como a divulgar estas cosas entre los mismos estudiantes y entre la misma escuela. Y la escuela tiene que generar dinámicas para que estos saberes salgan del cabildo y de los mayores para que se vayan a la escuela y se hagan productivos. Precisamente por eso, digamos, en el módulo que presentaba al principio, intentábamos empezar como a escudriñar entre esos saberes que tenían los mismos niños que le replicaban sus padres y demás, para empezar a sacar esos saberes. Entonces, si sigue la oralidad latente, la idea es, con el proyecto pedagógico y con otros proyectos que tenga la misma escuela, empezar a generar la divulgación de esta memoria y de estos saberes que se tienen ahí como todavía en un centro. La siguiente pregunta era sobre el conflicto Misag-NASA. Sí, sí se está dando y se está dando por tierra, es lo de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una cosa es el cabildo y otra cosa es el resguardo. El cabildo es la organización autónoma que gobierna la comunidad que esté en determinado territorio. El resguardo ya es una validación estatal de un terreno fijo que se le da a una comunidad y que tiene ciertas propiedades, ¿sí? En Caldona, en Corinto, sí, lo siento. En Corinto se está dando este conflicto porque los NASA ya tienen un resguardo en Corinto y ya está avalado por el Estado y ellos reciben unos recursos del Estado para mantener ese resguardo. Los MISAC, por otro lado, también están hasta ahora en el proceso para volver estos resguardos. Entonces hay unos predios que según los NASA no están ¿cómo se llama? Como escriturados, llamémoslos así, a los MISAC, y entonces dicen que esos terrenos son de ellos. Pero también es una cosa, o sea, de fondo, no es una cosa de predio y demás, sino lo veo yo así, es mi opinión muy personal, es una cosa de egos y de quién tiene el resguardo más grande y quién lo hace de determinadas maneras. El lío es que esto está tornando de castaño oscuro y ya hay violencias y hay una serie de dinámicas que se están dando tenaces en Corinto. Es paradójico porque eso se está dando allá, ¿no? Y las escuelas que les cuento MISAC, de hecho en Corinto hay una escuela también MISAC y también hay nazas, MISAC, mestizos y demás que están ahí. Entonces dentro de las escuelas todos conviven y todos quieren la paz y demás, pero es que esto, o sea, estas violencias y demás que se están dando por los territorios no las están manejando las bases, las están dando desde arriba, desde los agentes y los cabildos mayores de estas comunidades. Y se está dando una violencia que está afectando a las bases, pero necesariamente no son las bases las que están peleando por los territorios, ¿sí? Entonces, por eso lo digo, hay como unos egos y hay unas cosas ahí que se están manejando que es difícil empezar a modificarlas desde las bases, ¿sí? De hecho, los niños ahorita no están yendo a la escuela, hicieron una marcha hasta Popayán, porque el Estado tampoco se ha pronunciado de eso. Entonces el Estado va a armar el zaperoco, pero no pone la cara de la situación. Entonces le están tratando de mediar entre MISAC y NASA, pero todavía, según sé, no hay una solución al respecto. Lo siguiente, a la pregunta del profe, del arte como lenguaje. Una cosa es la lengua, yo no soy lingüista, pero según entiendo, una cosa es la lengua y otra cosa es el lenguaje. El lenguaje es la intención de comunicar y de producir algo y de construir algo. La lengua en sí es el español, el inglés y demás. Exactamente. Entonces, ¿qué queremos con el arte? Es precisamente eso, empezar a discutir y crear conocimiento a partir de esos saberes.
No, obviamente nosotras, pues por nuestra condición de mestizas y por no saber la lengua materna de ellos, no podemos entrar a discutir sobre Nahuihuan, sobre Nasayú y sobre estas cosas porque no tenemos la capacidad para eso. Entonces dijimos, bueno, listo, entonces pues ponernos a charlar, no, pues construyamos algo y hagamos algo. Y vemos que el arte es la mejor herramienta para empezar a construir a partir de estos saberes ancestrales. En cuanto a lo campesinado y incluir lo ancestral, la teoría es harta, pero yo ahí tengo, y es personal, tengo una cosa, digamos que el campesinado sí, obviamente, tiene un fuerte conexión con lo que es la tierra y el manejo de la tierra y demás. Detrás de eso también hay unas posiciones culturales. Obviamente no la podemos equiparar a lo ancestral, que ya tiene una cosmovisión más espiritual y de otras dinámicas. Nosotras no nos vamos a meter con eso. Simplemente lo que queremos es que esos saberes, independiente, digamos, el campesino que sabe poner la semilla así y el agua se le echa de esta manera, La luna ya. exacto, y la luna de determinada manera, que no necesariamente tiene una concepción espiritual como lo ancestral, pero que eso es funcional para construir conocimiento a partir de eso. Nosotros no podemos discutir si es ancestral o no es campesinado, no, y de hecho sí, su merced tiene razón, tal vez ahí no hay cosas, pero eso es lo que queremos, usar estos saberes que no se reconocen como ciencia, como algo académico por lo occidental, pero recogerlos para construir algo, ¿sí? Es eso. Es que digamos, no, para, digamos, el diálogo, me parece ahí que digamos, invoca un término que me parece clave para aclarar esto, nuestras categorías, que es el resguardo, digamos. Sí, sí. Es muy, digamos, como el resguardo de los propios campesinos, a unos campesinos se les puede, digamos, el gobierno decir, bueno, señores, aquí va a operar una multinacional, por favor, trasládense a estas tierras que son fértiles. El campesino, pues, sin pues va y eso son también pueblos indígenas. Ahora, yo no sé si de pronto si existe, digamos, en resguardos, donde yo sé si, digamos, hay una conexión vital de cierto territorio con una comunidad ancestral, ¿no? Y si usted le dice, trasládese a unas tierras, no se trasladan y ya ese es el resguardo, es esa tierra, no eso. Cambio, no, digamos. Yo quiero decirlo mientras le produzca comida. Exacto. Pero es una funcionalidad que nosotras no podemos entrar a discutir porque eso ya está dado y digamos que no lo podemos entrar a discutir. Exacto. Y pasa lo mismo, a eso voy con desestructurar estos imaginarios del indígena. Pasa exactamente lo mismo con los indígenas. Lo que está pasando en Corinto es eso. ¿Es Cayona? Lo sé. Lo que está pasando es lo mismo. Los indígenas están comprando haciendas para que les pongan como resguardo y necesitan comprar tierras como les dé la gana para que les den el resguardo. Y son indígenas y tienen su cosmovisión y demás, pero lo que les decía, ellos también le juegan a ciertas cosas, son las dinámicas que tienen que hacer. Entonces cuando nosotros nos pasaba lo mismo, cuando llegamos a la comunidad nos imaginábamos el indígena que nos muestra los libros. Y no están así. El romántico, el que cuida la tierra, el que es su conexión con la Pachamama, y no, ellos también echan cal, también compran semillas transgénicas y demás, y también queman y hacen otra serie de cosas. Pero entonces es eso, o sea, digamos que si lo occidental ya los permitió, y lo occidental ya en ciertas cosas ya, perdonen la expresión, pero ya los jodió. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Como empezar a rescatar estos saberes que todavía quedan por allá en lo profundo y que pueden empezar a decir, oye, sí, tú eres ancestral, tú eres indígena y antes hacían, no sé, sembraban en luna nueva y no necesitas echar cal para niveles de piso, qué sé yo, estoy diciendo bobadas. Pero es eso, empezar a rescatar los saberes para que se den cuenta que sí, lo occidental ya los permitió, pero tenían antes cosas que eran funcionales. Entonces eso es lo que queremos, ¿sí? No sé si... Sí, por ejemplo, los uruguayos amenazaron con un suicidio colectivo si en una época para el 98, si de pronto el Ministerio de Minas Gerais los obligaron mediante el gobierno a trasladarlos de una zona porque la OXI iba a operar allí. Y ellos dijeron, no nos movemos. Y amenazaron con un suicidio colectivo. Esa parálisis es un rasgo ancestral. Claro, pero hay que ver eso. Eso está ahorita muy corrompido. No es lo mismo que teníamos la burbuja de libros, no será tan así.
Sí hay cosas que todavía se rescatan, pero ya no es tan así, que esa es la visión que uno tenía. La siguiente pregunta. Lo del territorio, sí, el territorio. Detrás de estas visiones es como lo mismo. Detrás de esta visión ancestral y que todavía se tiene por allá como en la profundidad, el territorio para ellos, más que el espacio físico, contiene toda una concepción espiritual que hay detrás de eso y lo que decía el profesor de una conexión directa con la Pachamama. Entonces no, digamos que sí, el territorio provee de unos alimentos y unas cosas físicas y se necesitan hacer unas cosas, pero detrás de eso hay toda una espiritualidad y todo un agradecimiento por esa Pachamama, que eso ya como que se traduce en ritos, en ciertos, no, pues sí, en ritos que tienen la comunidad ancestral detrás de eso. Sí. Pues sí. Pues sí. Yo soy la... Sí. Y la siguiente era lo de los afrocolombianos. Son muy pocos, la verdad, hay dos. Y el hecho es que tú preguntas y ellos no se reconocen como afros, sino como campesinos. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es lo mismo, rescatar esos saberes que tienen ellos detrás de eso, independiente de que se reconozcan como de afrocolombianos o como campesinos o como mestizos. Digamos que el tema de la identidad no es el que entramos a discutir, sino todo ese saber que hay detrás de, pues, de un bagaje ancestral que se tiene. Sí, solamente una cosa frente al tema de lo campesino, y es, digamos, el origen de la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, es primigenia al del CRIC, pero fue el componente, digamos, identitario el que permitió como que se constituyera, pero solamente, es por una imposición del centro que ordena de la izquierda, que fue, les dijo, como venga, organícense y ustedes se llaman campesinos. Ahorita pasa mucho también alrededor de los conceptos de interculturalidad y demás. Entonces, digamos, frente al campesino y la construcción del territorio, yo puedo decirle una cosa, y es, mi viejo hace parte de la colonización antioqueña. Dentro de su mentalidad estaba el desabastecimiento. Él, en su cultivo, siempre ha cultivado de manera heterogénea. Él nunca ha uniformizado el campo. Como él es desplazado, pero viene con todo ese legado, el hombre hoy en día, en el lugar donde está, sigue cultivando de la misma manera. Y yo, que soy más occidental, le dije, pues mire, usted lo que tiene que hacer dentro de la finca es simplemente homogenizar para poder llevar a un mercado el producto que lleva hacia afuera. Su resistencia cultural, que frente a los ojos de una persona como soy yo, digamos, no opera, que no le da, que no tiene réditos, el hombre no, él sigue manteniendo, y es la ligación con el territorio lo que le impide estar en Bogotá, a pesar de que las condiciones económicas que nosotros tenemos le posibilitarían ello. Entonces sí existen unas resistencias de tipo cultural que son muy fuertes, que impiden que las personas, digamos, salgan de los territorios porque tienen una aprehensión con él, a pesar, digamos, de que su memoria no sea tan expandida en relación a otros grupos identitarios, como las poblaciones afro, las poblaciones indígenas. Y otro punto que me parece importante, que queda como de todas las ponencias, es el rol del maestro, es supremamente importante. Y nosotros no solamente podemos operar o funcionar a partir de los saberes, digamos, disciplinares, sino que es necesario, pues, abocarnos un poco más. Otra cosa que quería decir con respecto, perdón, no me voy a con respecto al CRIC y demás, en cuanto al conflicto que se está dando en Corinto, es que se le están adjudicando estas luchas a este tipo de movimientos, de grupos. Entonces el CRIC es de base NASA, y de hecho los MISAC ya no se acogen al CRIC, ¿sí? Y ellos van por otro lado. Eso pasó desde el movimiento del Quintilame, porque los MISAC no están en contra de la violencia y demás, son pacíficos, entonces ellos no avalan este tipo de medidas del CRIC, y ahorita se están dando como una serie de de cosas reales que están pasando al nombre de pugna entre las dos comunidades. Entonces sí, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Listo, agradecemos a los por haber compartido
parte del comité organizador, los invitamos cordialmente a la ponencia que se va a llevar a cabo desde las 2 de la tarde relacionada a fenómenos culturales y religiosos